Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Lo tenemos, iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿a qué, iglesia? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Incline su rostro conmigo. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, para poder escuchar tu palabra. Señor, te pido, Señor, que en esta hora de la tarde sea tu palabra, Señor, que fluya, sea tu voz, Señor, que pueda hacerse escuchar y hacer un eco dentro de nuestros corazones, que pueda traspasar el corazón, Señor, y pueda hacer el cambio, Señor, la transformación para cual tú envías tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te damos gloria y te damos honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes que tome su asiento, dígale al que tiene la par: he aprendido a contentarme. Con una sonrisa, hermano. He aprendido a contentarme. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia de Filipos, amados hermanos, estamos viendo la carta que el apóstol Pablo escribe aproximadamente 60 años después de Cristo. Se cree que Pablo, amados hermanos, estaba pasando una situación muy grave. Estaba en una prisión, amados hermanos, por la causa de Cristo. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipos agradeciéndole, amados hermanos, por aquella ayuda que esta iglesia siempre había estado dándole al apóstol. Era una de las iglesias que más apoyaban el ministerio del apóstol Pablo. Pero llegó un momento en el cual Dios permitió, amados hermanos, que esta iglesia por un momento no le estuviera ayudando. Quizás habían circunstancias que Dios permitió, pero él estaba en cárcel y no había manera que llegara aquella ayuda de parte de la iglesia al apóstol Pablo. Y en esta carta Pablo le regresa el mensaje, amados hermanos. Así como llegó la ayuda a través de Epafrodito, Pablo regresa esta carta a la iglesia y le dice: muchas gracias por la ayuda que ustedes me dieron. No porque yo tenga escasez, dice, sino que Dios me ha enseñado a poder vivir contentamente. Y ese es el tema que yo quiero enfocarme en esta hora. Muchas veces nosotros, amados hermanos, en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra familia, hemos perdido este valor tan importante, amados hermanos, y tan esencial de poder vivir contentamente en el Señor. ¿Sabe usted que vivimos en una sociedad muy consumidora? Que lo que la sociedad quiere hacer es consumir más y más y más. Y parece ser que el vacío que hay dentro del corazón no se sacia. La sociedad tiene dinero, tienen carros, tienen lo mejor de lo mejor, pero hay un vacío dentro del corazón que solamente Cristo puede llenar, que solamente Cristo puede saciar dentro del corazón del ser humano. Y muchas veces no solo ocurre esto afuera con la gente que vive con dinero, que vive con las mejores cosas de este mundo, sino que muchas veces dentro de las iglesias tenemos vidas, amados hermanos, que no están contentos con lo que tienen, amados hermanos. Nosotros siempre queremos más. Somos inconformes muchas veces, amados hermanos. Y en esta palabra que dice, amados hermanos, contentarse, viene del griego llamado autarques, que significa tener satisfacción, significa tener gratitud. Ahora, para los filósofos griegos de aquel entonces, usaban esta palabra contentarse cuando se había, amado hermano, alcanzado algo grande. Cuando alguien había alcanzado hacer algo muy grandioso, la gente decía: estoy contento, estoy satisfecho, estoy muy agradecido
agradecido por lo que he podido hacer. Pero el apóstol Pablo viene y le cambia el significado a esta palabra, porque el apóstol Pablo en muchas ocasiones vivía en escasez. En muchas ocasiones, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, amados hermanos, que en muchas ocasiones él tuvo que pasar desnudez, tuvo que pasar frío, habían veces que tuvo que pasar peligro. Entonces, ¿cómo es, apóstol Pablo, que te sientes satisfecho si ves que no tienes dinero, si ves que no tienes para poder comer? Y es que el apóstol Pablo había hallado un secreto en el contentamiento, que él no dependía su alegría de lo que él tenía o lo que no tenía, sino que su alegría, su satisfacción dependía de servirle a Dios, dependía de aquel que murió en la cruz del Calvario. Pablo experimentó los dos extremos. Dice que el apóstol Pablo: yo sé que vivir en pobreza, yo sé que comer tomate con sal y no tener para una McChicken. ¿Ya le ha pasado a usted, hermano? Usted ve su cuenta de banco, usted ve $1.05 y usted dice: no, hombre, ni para unas papitas me alcanza. El apóstol Pablo supo que es tener hambre. Dice aún la palabra del Señor que supo que es tener hambre, pero aún así contentarse aunque no tenía con qué comer. Qué difícil es cuando nosotros no tenemos, amados hermanos. Qué difícil es cuando nosotros que estamos pasando un momento de necesidad, un momento de prueba. Vemos los biles, vemos los recibos, amados hermanos, que vienen ya al fin de mes y no tenemos con qué pagar. Pero sabe algo, dentro del cristiano existe una satisfacción, existe una alegría, que aunque quizás te estemos pasando circunstancias, pero la mano de Dios no se ha apartado. La mano de Dios no se aparta de aquel que le sirve fielmente. Dios no se ha apartado de ti. Dios no se ha apartado de ti, hermana. En 2 de Corintios capítulo 11 27 dice: he pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. Escuchen bien. He sufrido hambre y he sufrido de sed. Muchas veces ni siquiera he comido, dice el apóstol Pablo, y he pasado frío y he pasado de desnudez. El apóstol Pablo empieza a contar algunas debilidades, amados hermanos, que él había pasado, algunos problemas dentro del ministerio. Momentos, amados hermanos, que nosotros diríamos: el apóstol Pablo, aquel que le usaba a Dios para poder levantar a los enfermos, para poder predicar la palabra del Señor. Él estaba pasando necesidad, sí, porque, amado hermano, Dios a veces tiene que mostrarnos cuál que tan grave es nuestra debilidad, para ahí nosotros ser levantados por su mano poderosa. Muchas veces no estamos contentos cuando Dios viene y nos lleva a la prueba, nos lleva al hoyo, nos lleva a la necesidad. Y Dios nunca te va a llevar a una prueba solo para dejarte ahí trancado. Es para poder enseñarte una lección, es para poder enseñarte que Él es más que suficiente. El rey David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Y dice esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alábalo un momento, hermano. Dios no te ha dejado la prueba para que entienda que Dios es tu proveedor. Dios es todo en todo. El rey David dijo en un salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted sabe cuántos hombres de Dios tuvieron que ser pasados por momentos de escasez, por momentos de pobreza, donde lo único que se preguntaban era: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me permite que yo pase esto? Job le quitaron todo, pero Job, aún en sus momentos más graves, Dios aún no lo había redimido de su situación. Pero él dije: yo sé que mi Redentor vive. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es que los hombres de Dios tienen que ser procesados. Los hombres de Dios tienen que ser sacudidos. Te tienen que pasar por el valle para que sepas que Dios está contigo. Aunque haya gente
gente que se pueda apartar un momento y llegue la soledad, pero ahí estará Jehová, ahí estará su mano, ahí estará la mano del Señor. Job lo había perdido todo. Job no tenía nada, pero Dios le quería enseñar el contentamiento. Tome su asiento conforme el Espíritu Santo lo permita. Dios le quería enseñar a Job a estar satisfecho, aunque no había para comer. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo yo voy a estar satisfecho si mi barriga está vacía? ¿Cómo voy a estar yo satisfecho si mis hijos no tienen que comer? Dios tiene que procesar a muchos, amados hermanos, para enseñarles que el proveedor de todo es Dios, que el dueño de la plata y el oro es Dios, amado hermano. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Hace unos días yo estaba muy preocupado. Tenía muchas cosas que pagar. Yo vi en la cuenta del banco, hermano, un día un número muy bajito. Yo me preocupé porque tenía que hacer muchos y muchos pagos. Yo le digo al Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? No tengo a dónde ir. Vengo yo, amados hermanos, y el siguiente día Dios permitió, amados hermanos, que un cheque que estábamos esperando de un trabajo de hace unos días, hermanos, cuando yo vi la cuenta, yo dije, Dios mío, Señor, este cheque me lo iban a dar aquí a unas semanas. Pero tú eres tan fiel, Señor, que tú viste mi necesidad y tú permitiste que ese cheque llegara más temprano. Hay momentos que solo usted sabe cómo está haciendo, hermano. Hay gente aquí que solo usted sabe que van a ir a comer a la casa. Solo usted sabe cómo. Ya llegó fin de mes. Usted dice, Señor, ¿cómo voy a hacer? Tranquilo, Dios tiene el control. Tranquilo, Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios que es mi proveedor, a su nombre. Hay momentos duros. El hombre de Dios tiene que pasar momentos de dificultad. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme. ¿Sabe por qué cuesta a veces contentarnos, amados hermanos, en el Señor? Hallar esa alegría, esa gratitud. A veces nosotros no sabemos de dónde sacar un himno, una alabanza de agradecimiento, porque cada vez que nosotros vemos la prueba, pensamos, amados hermanos, que esa prueba solo nosotros que estamos ahí adentro. Empezamos a preguntarnos, ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios me ha puesto aquí? ¿Por qué Dios me ha puesto en esta situación? Mas no sabe que la verdadera pregunta tiene que ser, ¿cómo será que mi Dios se va a glorificar? ¿Cómo será que Dios moverá su mano esta vez? Lo ha hecho antes. He visto su mano antes con mi familia. ¿Con qué te vas a glorificar, Señor? Cuando cambia tu manera de ver las cosas, vas a tener un corazón agradecido, hermano. Vas a tener números rojos, pero vas a estar agradecido porque sabes que tienes un Dios poderoso. Vas a ver que no hay trabajo, pero vas a tener un corazón agradecido porque tu contentamiento estará en obedecer y servir al Señor. Dice el apóstol Pablo, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Y es que no hay mejor maestro que el Señor, hermano. Ese maestro que nosotros tenemos nos enseñan unas clases un poco duras, hermano, un poco dificultosas, pero ese maestro que nosotros tenemos sí sabe enseñar. ¿Y sabe qué es lo más lindo de él? Sabe enseñar de todo tipo de personas. Muchos aquí, algunos somos más desesperados que otros. Algunos somos más, amados hermanos, ansiosos que otros. Otros somos un poco más tranquilos, pero el maestro que nosotros tenemos sabe enseñar a todos en la misma manera y cumple su misión al enseñarnos lo que Él nos quiere enseñar en nuestra vida. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Escúcheme bien, vivimos en una sociedad, amados hermanos, que nunca haya contentamiento en lo que tiene. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 5 verso 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Escúcheme bien, hermano.
el dinero no lo va a saciar. Usted sabe cuánta gente, millonarios hoy en día, se están quitando la vida porque no tienen contentamiento. No saben qué es sentirse satisfecho. No saben, ven la cuenta de banco, ven millones y millones de dólares, pero no hay un corazón contento, satisfecho, grato, amados hermanos, que diga, con eso yo estoy bien. No, sino que buscan más y más y más, pero a la misma vez es más y más vacíos que ellos están. Pero nosotros nos ha llenado Dios de un poder glorioso y queremos más de ese poder. Quizás no tengamos la riqueza de este mundo, pero tenemos a un Dios que llena el vacío del corazón del hombre. El que ama el dinero no se saciará de dinero, pero el que ama a Dios sí se va a saciar de Dios, hermano. Y si usted necesita de Dios en esta tarde, yo tengo un Dios que puede hacer una obra grandiosa dentro de la vida de aquel que se humilla. El que ama mucho el tener no sacará fruto. También todo esto es vanidad, dice, amados hermanos, el rey Salomón. El dinero no garantiza el contentamiento. La riqueza, las cosas materiales, hermanos, puede hacer que el dinero y las cosas materiales puedan resolver algunos problemas, pero los problemas dentro del corazón no lo puede resolver el dinero. La paz que el hombre necesita dentro de su corazón no lo puede resolver el trabajo, no lo puede resolver la solvencia económica. El único que puede resolver el corazón del ser humano se llama Cristo Jesús. Él es el que es todo en todo, y de su plenitud tomamos cada uno de nosotros, y Él llena lo más profundo del corazón. Por eso la gente afuera no entiende, hermano. ¿Cómo es que este no tiene ahorita trabajo? ¿Cómo es que no tiene dinero? ¿Cómo es que no tiene para comer? Pero yo veo que la alabanza no le falta de su boca. ¿Cómo que este está pasando por la enfermedad? Está pasando por la prueba, pero la alabanza en su boca no hace falta. Es porque hemos hallado el secreto del contentamiento. Está en Dios, está en Dios, está en Dios. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nuestro contentamiento, nuestra gratitud no depende de nuestras circunstancias, no depende de cómo estemos, cómo hayamos venido, sino que nuestra alegría, nuestra gratitud, aunque se nos quite todo, aunque se nos vaya todos los amigos, nuestro contentamiento está en aquel que murió en la cruz de Calvario, hermano. Cuando hay un cristiano que se ha agarrado de la mano de Dios, como Pablo dijo, crucificado estoy con Cristo. Cuando hay un cristiano que sabe el camino en el cual él ha decidido caminar, pueda venir lo que venga, pero su gozo está en adorar el nombre del Señor. Su gozo está en pensar en la cruz de Calvario. Eso es más que suficiente para estar agradecido. Eso es más que suficiente para decir gracias, 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 Señor. Pero a veces no vivimos contentos, y no porque no tengamos bienestar, no porque no tengamos quizás dinero, no porque nos parezca, amados hermanos, o tengamos falta de trabajo. Es porque perdimos el agradecimiento por el sacrificio de Jesús. ¿Ves que ya no te llena aquello que pensabas que te iba a llenar? Tú pensaste que tener dinero en la cuenta te iba a llenar, pero hace tiempo no tenía, y Dios te llenaba el vacío de tu corazón. Pero a veces el dinero viene y nos llena, amados hermanos, pero es por un momento, es para resolver algunos problemitas en el momento. Pero Cristo garantiza una llenura de lo más profundo del corazón, una llenura que dura, amados hermanos, más que cualquier felicidad de este mundo, una felicidad verdadera. Viene el apóstol Pablo y le dice a los filipenses: estoy acostumbrado ya a vivir en necesidad, a no tener, a tener, porque hay momentos que usted va a tener y hay momentos que no va a tener, pero su contentamiento tiene que ser el mismo en el Señor, hermano. Hay momentos que usted va a sentirse solo y hay momentos que se va a sentir que sus hermanos que están ahí, pero el contentamiento siempre depende del de arriba.
Viene el apóstol Pablo y dice algo, una palabra muy famosa que muchos cristianos los conocen. Todo lo puedo en Cristo. Muchas veces hay gente que se imagina este verso y dicen, yo voy a hacer un negocio y lo voy a invertir, yo todo lo puedo en Cristo. No, hermano, no. Aquí el apóstol Pablo lo quería dar a entender es esto: todo lo puedo soportar en Cristo. La escasez, Cristo te va a ayudar y te va a dar la fuerza a soportar el momento de la prueba. La necesidad, la soledad, el momento de la prueba, el que está contigo es Cristo. Y por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. La fortaleza del cristiano, como dice la palabra, aquel canto, amado hermano, está en la oración. Cuando nos comunicamos con el Señor, nosotros podemos sentir aquella fortaleza de Dios. Puede ser que estemos pasando, amados hermanos, un sufrimiento. Puede ser que estemos pasando el momento de la prueba. Pero cuando nos acercamos a Jesús, como que todo se vuelve neblina y no recordamos lo que nos estaba agobiando. Lo único que podemos sentir es como Dios nos abraza, es como Dios nos abriga, es como Dios te dice, hijo, todo está en mis manos. Hay momentos que no sabemos para dónde ir. Vemos alrededor, no hallamos solución. Quiero hacerle una pregunta esta tarde. Si Dios pudiera resolver uno de sus problemas esta tarde, ¿qué problema sería? Piénsalo un momento. Ese problema que la agobia, ese problema que lo tiene pensando día y noche y día, viene al culto y lo tiene ahí en la mente. ¿Qué problema usted quisiera que Dios se lo resolviera ahorita mismo? Así como usted lo escucha. ¿Ya lo tienen? ¿Lo agarraron ya en su mente? Amén. Ese problema, Dios, amados hermanos, a veces permite que esos problemas se extiendan hasta que usted aprenda a tener contentamiento en Él. Oh, hermano, yo sé que esto es muy difícil de procesar. Hermano, pero yo llevo meses en esta situación. Dios está esperando que tengas contentamiento. Dios está esperando que tú digas, gracias, me tienes aquí, Señor, me tienes con vida. Es verdad, tengo eso, pero gracias, me tienes aquí. Cuando Jesús sana a aquellos 10 leprosos, dice la palabra del Señor que Jesús les dijo, vayan y muéstrense allá al sacerdote. Aún no habían sido sanados. Dice la palabra del Señor que mientras ellos iban, ellos fueron sanados. Pero ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? Jesús sanó en el momento aquella necesidad física que los 10 tenían, pero solo uno de ellos fue sanado de la condición que tenía dentro del corazón. Viene ese uno. Y esto es lo tremendo del agradecimiento y del contentamiento. Del 10, a veces solo uno es el que está agradecido con Dios. Del 100, a veces solo el 10% que está agradecido con Dios. Pero ese 10%, amados hermanos, que ha aprendido a tener contentamiento, Dios estará para poder ayudarles en el momento de la dificultad. Dios estará para ayudarles en el momento, amados hermanos, cuando ya no sepan qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque han aprendido que su dependencia es de Dios. Han aprendido que no dependen del hombre, no dependen de nadie más, sino que Dios, amados hermanos, es el único en el cual ellos dependen. ¡Aleluya! ¿Sabe, hermano? Voy terminando con esto. Este contentamiento que yo le he venido a hablar esta tarde es un contentamiento muy peligroso. Muy peligroso, hermano. Usted no tiene idea el peligro que tiene el contentamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe que Pablo sufrió azotes, látigos, persecución? Dice que muchas veces naufragó, amados hermanos, pasó prisiones. Pero ¿sabe lo que lo mantenía a él? El contentamiento en Cristo. Cuando usted aprende a tener contentamiento en Jesús, nadie lo va a detener. Y usted se va a volver un cristiano peligroso, hermano. El diablo no va a hallar cómo detenerlo. Ya le metí ahí zancadilla en su finanza.
Ya lo quise botar su familia, ya quise destruirlo con una enfermedad, pero no hay manera. ¿Por qué? Porque ha hallado contentamiento en Dios. Y nada, dice la palabra de Dios, que aún hasta el mismo infierno no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. El diablo se rasca la cabeza. Bueno, si aquí ya quise meter mi mano por aquí, ya le ataqué por allá, ya le ataqué sus hijos, ya le ataqué su trabajo, ya ataqué su familia. Su familia la tengo en contra de él, en contra de ella. Pero parece ser que no lo puedo votar. Job le quitaron todo, hermano. Todito, su esposa. Dice las palabras del Señor que hasta su esposa se puso en contra de él. Sus hijos murieron. No tenía ya más ganado, no tenía más pertenencia. Pero tuvo contentamiento el Señor. Y en el último capítulo de Job vemos cómo Dios le restituye todo. Solo falta que aprendamos a tener contentamiento. Póngase de pie en esta tarde, hermano. El tema ha sido: he aprendido a contentarme, a estar satisfecho en el Señor, a sentir que con el Señor no me falta nada. El apóstol Pablo dijo: he aprendido, porque no es algo que uno nace con eso, sino que es algo que Dios le enseña a poder vivir contentamente y darle gracias a Dios en todo momento. Incline su rostro conmigo, vamos a adorar el nombre del Señor. Oh sí, Señor Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios. La palabra ha venido a hablar a mi vida. Yo sé que Dios ha hablado a su vida también. Incline su rostro. Dile: Señor, ayúdame a hallar contentamiento en ti, Señor. Que pueda agradecerte, Señor, y sentir ese contentamiento, esa satisfacción, Señor. Que pueda sentir tu gozo, tu alegría, aunque esté pasando, Señor, por la prueba. Que pueda yo sacar una alabanza, Señor, de aún de ahí, Padre, en el nombre de Jesús. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómame, aquí estoy. Dígalo de todo corazón esta tarde. En totalidad. Yo quiero extender el llamado nuestro hermano Edwin, hermana Lidia, que puedan reconocer